Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte nuevamente. Espero que seas bendecido tú y los tuyos. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, échate al mar, y el monte se movería. Pero, ¿qué es la fe? La fe es tener confianza. La fe es tener fidelidad. La fe es creer. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:6 la escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Él es el Todopoderoso. Nada queda fuera de lo que Él pueda hacer. Él puede hacerlo todo. Sí, si está bajo su designio, sí, si está bajo su voluntad. ¿Sabes? La palabra de Dios nos muestra de hombres y mujeres que en su momento su fe fue probada. Y tal es el caso de un hombre que era centurión, que cuando el Señor Jesús entró a Capernaum, aquel hombre lo abordó diciéndole: Señor, tengo un siervo que está enfermo, gravemente enfermo, y es atormentado. Aquel centurión estimaba a ese siervo, por eso fue en búsqueda de Jesús. Y cuando Jesús lo escuchó, le dijo: no te preocupes, voy contigo a tu casa. El centurión le contestó: Señor, ¿sabes? No soy digno de que tú entres en mi casa, pero si tan solo tú dices la palabra, yo sé que mi siervo será salvo. Jesús se maravilló con la fe de este hombre y le expuso a sus discípulos tanto que dijo: no he hallado fe tan grande en Israel como la de este hombre. Y le dijo al centurión: así como lo dijiste, así te sea hecho. Y en aquel instante el siervo del centurión fue sano. También la palabra de Dios nos muestra sobre un hombre llamado Jairo, que su hija también estaba gravemente enferma. Y mientras él buscaba a Jesús, uno de sus siervos se le acercó y le dijo: ya no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. El Señor Jesús le dijo: vamos a tu casa. Y mientras iban en camino, había una multitud que los apretaba. Y entre esa multitud había una mujer que tenía flujo de sangre. 12 años había estado padeciendo por ello y había ido de médico en médico. Había gastado lo que tenía hasta que encontró a Jesús, y en su pensamiento ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seguramente yo voy a ser sana. Y ella alcanzó a Jesús, alcanzó a tocarlo, y ciertamente Jesús sintió que salía poder de él y le dijo a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: Señor, hay una multitud y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Y el Señor contestó: yo sentí que salió poder de mí. La mujer temerosa se postró ante Jesús y le dijo: Señor, 12 años yo había estado enferma, pero en el momento que toqué tu manto, en ese momento sentí que fui sana. El Señor la miró y le dijo: hija mía, tu fe te ha salvado. Y así el Señor continuó hacia la casa de Jairo. Y yo quiero decirte algo: hubo un milagro. Aquella niña que estaba postrada en una cama, el Señor Jesús oró al Padre, y en aquel instante esa niña fue levantada nuevamente viva. Esas son parte de las grandes maravillas que yo te puedo contar de Jesús. Como aquellos 10 leprosos que también se acercaron a él y exclamaban por la sanidad. Cuando el Señor Jesús le dijo: vayan con los sacerdotes y muéstrense a ellos,
En ese instante ellos fueron sanos mientras iban en el camino. ¿Sabes algo? Solamente uno regresó para darle la gloria al Señor. Se postró ante Jesús y alabó y glorificó el nombre de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no eran 10 los que habían sanado? ¿Dónde están los otros 9? Pero ¿sabes? El Señor exaltó la fe de aquel hombre que regresó para darle la gloria y la honra a Dios y le dijo, hijo, tu fe te ha salvado. ¿Sabes? Es importante que nosotros mantengamos nuestra fe y confianza en Dios. ¿Qué es la fe? La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso es fe. El Señor Jesús una vez entró en una barca juntamente con sus discípulos, y mientras Jesús dormía, mientras él descansaba, vinieron vientos recios y levantaron olas tan grandes que entraban en la misma barca. Los discípulos, espantados, fueron y despertaron al Señor y le dijeron, Señor, mientras tú duermes, nosotros casi perecemos. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿quién está con ustedes? ¿Por qué tienen temor? Hoy yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién está contigo? Si tú has clamado a Dios, si tú le has pedido a Dios y si tú has invitado a Dios a tu vida, a tu corazón, no tienes por qué tener temor. Dios está contigo. Pero si tú tienes alguna necesidad como Jairo, si tú tienes alguna necesidad como aquel centurión o como aquella mujer de flujo de sangre o como aquellos 10 leprosos o solamente como los discípulos, si tú tienes alguna necesidad, ¿sabes? Jesús no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Es el mismo que sigue obrando con misericordia. Es el mismo que sigue haciendo milagros y prodigios. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios, el Todopoderoso. No ha cambiado. Solamente acércate a Él. La palabra de Dios nos dice que el que cree, acérquese a Él y recibe. Si tú crees, vas a recibir. No sé qué tú quieras orar, no sé cuál sea tu necesidad, pero ¿sabes algo? Dios lo conoce. Exprésaselo a Dios. Y si tú crees, algo imposible puede pasar en tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros, y si nos falta fe, que nos ayude y que aumente nuestra fe. Una vez el Señor le dijo a sus discípulos, he estado orando para que su fe no falte, que nuestra fe no falte. Padre, aquí estamos delante de ti una vez más, dándote las gracias, la gloria y la honra. Señor, gracias, porque la fe es la certeza de esperar algo, Señor, sin haberlo visto todavía. Esa es la fe, la confianza, Señor, la fidelidad de creer que en ti todas las cosas son posibles. Padre, si alguno estuviera falto de fe, aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe. Ayúdanos que en toda necesidad podamos acudir a ti. Y aún, Señor, aunque hubiera enfermedad, sabemos que en ti hay sanidad. Padre, también sabemos, Señor, que si los vientos se levantan y hay tormenta, Padre, y aún hay miedo de perecer, sabemos que tú vas en la barca con nosotros. Gracias, Padre, por no dejarnos, por no abandonarnos. Estamos en tus manos. Te amamos y te bendecimos, y te ruego que bendigas a todo aquel que hoy escuche este video, que bendiga su vida, su casa, su familia, y si tuviera alguna necesidad, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que conforme a su fe le sea hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga. Bye.